Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están todos? Qué linda noche de jueves, al menos ya noche aquí en Buenos Aires, estamos terminando el otoño, así que ya está todo oscuro, más de noche me imagino por Europa, un poco más temprano y quizás de día en la costa oeste de Estados Unidos, donde sea que estén, sean bienvenidos a un nuevo encuentro de raíces de Sefarad. Hoy tenemos uno, yo venía leyendo sobre el tema, la verdad que vamos a terminar sorprendidos de las cosas que vamos a descubrir y de la mano de quién vamos a descubrir esas cosas. ¿Cómo vamos a nuestro móvil número 2? Liliana, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Siempre muy contentos de que nos acompañen en nuestras propuestas de cada jueves y con nuestro nuevo video inicial que nos muestra de manera más resumida todas las actividades que tenemos en el Centro Cultural. Pero esta semana, además de las dos habituales, tenemos algunas novedades que vale la pena recordar. Claro, como siempre, el fin de semana, el domingo al mediodía, horario de Argentina, tenemos los encuentros de Al-Had, encuentros en este caso hablados en ladino, y este próximo domingo es el Día del Centro Cultural Sefarad nuestro, y vamos a presentar 100 años de la comunidad sefaradí de Buenos Aires. Así que los esperamos en esta actividad. El próximo jueves vamos a tener una conferencia sobre los apellidos sefaradíes, muy, muy interesante también, con un invitado muy especial, el profesor Itzhak Ben Abraham, que es el coordinador del Centro de Documentación y Estudios Moisés de León en España. Así que para no perder. Y Marcelo, contanos sobre esta novedad que tenemos. Sí, tenemos una gran novedad. Bueno, ya sabemos, por un lado, que los jueves a la noche se paraliza Tucumán para ver raíces de Sefarad. Y de Tucumán viene esta noticia. Nuestra querida amiga María Esther Silverman de Sigüiner, a quien conocemos como La Chuchi, durante la pandemia, las actividades que ella hacía presenciales, las charlas que daba, las fue grabando para, bueno, para amenizar la pandemia y de alguna forma darle continuidad a esta tarea hermosa que ella siempre hace. Entonces lo que hicimos con ella es juntar esas grabaciones y convertirlas en podcast. ¿Qué es un podcast? Bueno, son grabaciones que van a encontrar a través de distintos medios. El más conocido es Spotify, es gratuito. Así que los invito a ingresar a Spotify y buscar por Sefarad, por Perlas Sefaradíes, que van a encontrar cada semana un nuevo podcast de la mano, compuesto y además relatado por la propia Chuchi, por la propia María Esther Silverman de Sigüiner, cuyo currículum lo decimos en el primer capítulo, el de esta semana, que está titulado Los sefaradíes y su tradición, y así vamos a estar uno por semana con podcast. Buscamos, está por todos los medios. Podemos agregar que nuestra querida amiga María Esther Chuchi para nosotros siempre da conferencias en este ciclo presencial y también el año pasado virtual, y que próximamente tendremos también una presentación de ella en vivo aquí un jueves en Raíces de Sefarad. De las otras dos actividades quiero hacer muy pequeño comentario. La primera, que 100 años de la comunidad sefaradí de Buenos Aires, tiene mucho que ver o todo que ver con lo que comúnmente conocemos como el Templo de Camargo, el Gran Templo de Camargo, la ASISBA, la Acción Comunidad Israelita Sefaradí de Buenos Aires, así que hay mucha historia para contar ahí. Y en cuanto a los apellidos, el amigo Isaac Ben Abraham es quizás la persona que más sabe en forma seria sobre apellidos sefaradíes. Él coordina el Centro de Documentación y Estudios Moisés de León, que ha hecho literalmente miles de informes con el tema de la nacionalidad española y portuguesa. Es quizás la autoridad máxima en este tema. Eso será el jueves que viene. Pero seguimos con las novedades. Sí,
Vamos a tener la presentación de una revista nueva, la revista Shadar, el próximo 17 de junio a las 21 horas de Israel, y en nuestra web pueden encontrar otros horarios en la publicación de la actividad. Esta es una revista que fue creada a partir de una iniciativa de un grupo que se llama Los Shadarim, que es un grupo de voluntarios que trabajan para la Autoridad Nacional del Ladino en Israel. Así que bajo el ala de la Autoridad Nacional del Ladino tenemos una nueva revista llamada Shadar, con artículos en ladino y en jaquetía originales. Así que los esperamos para que vean este nuevo ejemplar de la revista. Esto es el jueves, así que el jueves tenemos espectáculo continuado. En horario de Argentina, esto es a las 3 de la tarde, y a las 7 de la tarde nuestro Raíces de Sefarad. Después cada uno saque la cuenta de a qué hora les toca, y si no, en sefarad.com está toda la información. Bueno, y nos extendimos demasiado con los anuncios. Demasiadas novedades, pero siempre buenas, por suerte. Bueno, hoy contamos con la presencia tan destacada de Juan Manuel Valladares Espósito, y voy a hacer una pequeña presentación antes de saludarlo. Juan Manuel es oriundo de Santa Cruz de Tenerife, es oficial de la Marina Mercante, estudió en la Universidad de La Laguna en Tenerife, es miembro de la Real Sociedad Económica del País de Tenerife y miembro de la Real Liga Naval Española. Es investigador de la historia de Canarias entre los siglos XV y XVI. Tiene publicaciones hechas en varios medios de Tenerife y también en el periódico Aurora Israel. Y tengo que decir que también tiene varios artículos publicados en nuestra web sefarad.com. Ahora sí le damos la bienvenida a nuestro querido amigo. Es un lujo tenerte aquí, Juan Manuel. Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Bueno, un gusto tenerte aquí con nosotros. Ya veníamos charlando en la previa lo interesante que es esto, porque además quienes no conocemos tanto del tema y lo poco que sabemos de la geografía española, nos empieza a sorprender la ubicación. Nosotros en algunos lugares no tenemos tanto el concepto esto de extracontinental. Así que cuéntanos muy poquito, muy breve sobre el tema de Canarias. Bueno, como has tenido la gentileza de publicar el mapa, gentileza que no siempre aparece en todos los medios informativos, les tengo que dar la enhorabuena por haber hecho ese esfuerzo. A nosotros la mayor parte de las veces nos sitúan por debajo de Mallorca, porque debe ser que la cámara de la televisión no abarca más. Nosotros hemos peleado durante muchos años porque se nos ponga en ese sitio. Estamos ahí. Somos una provincia de España, somos un lugar que pertenece a la Comunidad Económica Europea, pero la geografía nos puso ahí. Y a mí me gustaría, no creo que tenga mucho que comentar ahora, ni hablar de la historia y del devenir y de cómo Canarias llegó a ser una provincia española, porque eso nos podría llevar horas y horas de trabajo. Porque sí hay un tema, porque en eso sí hay bibliografía. Allí tenemos bibliografía para regalar, todo lo que queramos. Pero el esfuerzo que yo creo que yo, con los estudios que he podido tener y con la humildad que lo hago, lo que sí merece que se haga un estudio, que se profundice en el tema y que se conozca el tema, porque hay una presencia del mundo judío, criptojudío, converso. Hay una presencia enorme, porque no es una presencia que mucha gente piensa que estos son una serie de españoles. Perdona, porque aquí tengo un problemita con una cosa que ya me acabo de eliminar. Aquí cuando estás hablando te invaden unos señores que quieren publicitarte no sé qué cosa y los tienes que eliminar. Acabo de eliminar. Bueno, pero aprovecho la interrupción, porque ya que te metiste en el tema de los judíos y los criptojudíos y todo esto, te dejamos con el auditorio y arrancamos. Venga, pues a mí me parece que lo más correcto en este momento, porque creo que se lo merece
las personas que nos están escuchando y las que probablemente nos escucharán si es que conseguimos interesarles en el tema, que yo pienso que yo no soy interesante, pero el tema sí. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es saludar a una audiencia que estamos seguros que está siendo numerosa. Lo decimos porque hemos visto las demás comunicaciones que se han hecho a través de esta dignísima plataforma y tiene un seguimiento fabuloso. Y ya desde el punto de vista de la amistad y el cariño que nos tenemos después de algunos años, ustedes han recordado que hemos publicado juntos bastante trabajo en las páginas de Sefarad, bastantes trabajos que están perfectamente documentados. Yo, si no tengo el texto, jamás hablo del asunto. Lo digo sinceramente, donde quiera que tengo que hablar del tema, lo primero que tengo que hacer referencia es que la bibliografía y la documentación existen. Pero yo creo que, además de saludar a la audiencia de una forma cariñosa y además documentada, tengo que saludar a Liliana y a Marcelo, porque es que la presencia de su familia no es ninguna cosa extraña en Canarias, pero no desde ayer ni antes de ayer, porque esta familia, Benveniste, figura ya en las cuentas de la conquista de Gran Canaria. En las cuentas de la conquista de Gran Canaria hay una presencia, que les voy a leer el texto para que vean de dónde obtengo yo esta información, y es que don Pedro de Arévalo, un escribano, un contador que envían los reyes católicos, Isabel y Fernando, a resumir, a saber cuánto ha costado, va a costar o hay que devolver los préstamos que se han hecho, tiene el 7 de febrero de 1482 un valioso documento que se conserva que dice: fácele el cargo de 650.000 maravedíes que dice el dicho Pedro de Arévalo, el contador, que recibió de contadores de cuentas de sus altezas, los cuales recibió de esta guisa. De los dichos contadores de cuentas, 300.000 maravedíes que le libraron el tesorero Ruy López y 105.000 de don Abraham Benveniste y 50.000 de don Abraham Señor. O sea, creo que el contacto de esta hermosa familia Benveniste es bastante lejos, bastante profundo ya en la historia de Canarias, y quisiéramos que se conservara por muchos años esta relación. Seguro que muy pronto los vamos a poder tener entre nosotros, que es un esfuerzo que estamos haciendo dentro de las sociedades que en este momento están un poco reservadas para el tema de visitas, para el tema de conciertos, pero esto no va a ser eterno, esto tiene que cambiar, y cuando cambie seguramente ese deseo de mejorar las condiciones con las que hemos estado viviendo estos últimos meses, seguro que van a hacer que esta presencia sea posible. Yo estoy seguro que es así. Ahora quisiera entrar en la materia. Yo me imagino, yo voy a intentar que no sea excesivamente rigurosa en cuanto a fechas, en cuanto a nombres, sí, porque hay que saber quiénes son los criptojudíos, judíos, conversos o como la literatura lo quiera llamar. Yo siempre sospecho que son criptojudíos, porque si no fueran criptojudíos, la Inquisición nos hubiera molestado. Seguían sospechando que practicaban su religión antigua, si no, no se persigue a una persona que no practica algo. La presencia judía en Canarias es lógica que se desarrolle tan pronto como aparece el descubrimiento de las islas, y incluso antes ya del delito de expulsión. No se puede decir, como algunos afirman, que los judíos o criptojudíos huían a las islas buscando un refugio porque después iban a América. América estaba por descubrir y los judíos ya estaban llegando antes. ¿Por qué es esa masa de judíos que se mueven hacia Canarias? Una masa tan importante, por mucho que se quiera ocultar, una masa tan importante que ya en 1499
el obispo de Gran Canaria, que ya hubo un obispo en Gran Canaria en 1499, don Diego de Muros, le empieza a preocupar el tema y pone en marcha una investigación, todavía sin tener una Inquisición realmente formada en Gran Canaria, no se ha establecido la Inquisición, pero él ya le preocupa la presencia numerosa de judíos en la ciudad, en la ciudad prácticamente de Las Palmas, pero en realidad los judíos se extendieron rápidamente por el interior de todas las islas, ¿no? Pero ¿por qué se puede decir que los judíos llegan a Canarias antes del descubrimiento de América? Hay una fase de la historia en que los reyes católicos no son los dueños de las islas, no son los dueños de las islas. Los reyes católicos empiezan a ser dueños de las islas cuando le encomiendan a Pedro de Vera que vaya a la conquista de Gran Canaria. Pero antes de eso había habido por aquí unos normandos que no trajeron judíos porque eran señores franceses con su religión católica, fundadores de obispados previos, y hubo frailes mallorquines, pero cuando los Peraza y los Herrera hacen extraños negocios de intercambio, porque hubo islas que en realidad casi parecen una inmobiliaria, o sea, se cambiaban los títulos, hubo un cambio de un señorío por un cortijo en Andalucía, una de las islas se cambió por un cortijo, no tenían valor en el momento, se cambió. Pero ¿quién era ese personaje? Personaje que yo siempre lo he mencionado mucho, incluso me atrevo a que Marcelo incorpore una imagen del personaje, al que yo tengo mucho aprecio, porque yo siempre he dicho que algo le llegó a Canarias de don Guzmán el Bueno. Bien, es verdad que no llegó directamente don Guzmán el Bueno, pero sí su familia, los Pérez de Guzmán que se convirtieron en señores de Medina Sidonia y de Niebla, los señores de los duques y de la casa de Niebla y Medina Sidonia. Y esos personajes andaluces que tuvieron tanta importancia que hay quien dice que llegaron a preocuparle muchísimo a los reyes, demasiada fuerza, demasiado poderío en Andalucía. Y esos señores, en uno de sus muchos intercambios, son señores propietarios de las islas. ¿Y qué ocurre cuando son propietarios de las islas? Pues que del 1418 a 1430 hay una presión contra el judaísmo en Andalucía que inicialmente habían sido utilizados para conquistar y ocupar Andalucía, como luego veremos que ocurrió con Llerena, y empiezan a presionar a parte de los judíos que están en el norte, que no están en Andalucía, se desplazan hacia los lugares que son de la soberanía, porque tenían mucho poder esos señores, soberanía, y se desplazan bajo la protección de la Casa de Niebla y de Medina Sidonia, que al ser propietarios de estas islas no tienen ninguna inquina, no tienen nada en contra de esa manera ruda que ya se venía preparando en los reinos de Castilla y Aragón, y entonces permiten que a esas tierras que ellos empiezan a colonizar o a comerciar se desplacen judíos. Y esos son los primeros que aparecen. Aparecen judíos muy curiosos, ¿no? Judíos muy curiosos porque algunos de verdad son curiosos. El primer caso de un judío que la Inquisición persigue es un obispo, el obispo de Rubicón. Yo lo digo porque estas cosas que se tienen que hacer gracia, ¿no? Don Francisco de Moya, que además se puso un nombre curioso, don Francisco de Moya. Te cuenta que la marquesa de Moya era la señora esposa de don Andrés de Cabrera, que era un judío converso de mucho peso, gracias al cual doña Isabel se sentó en el trono de Castilla. Pues Francisco de Moya, que había sido confesor de la hermana del hermano de doña Isabel, había sido el confesor del infante don Enrique. Pues este señor aparece de obispo del Rubicón, pero la Inquisición dio con él y no tuvo un buen final. Hay un personaje
aquí yo me gustaría que después de esto las personas que oigan estas palabras dichas con la mayor humildad profundicen en el caso canario. Es interesante. Ustedes se imaginan en el año 1475, estamos hablando de Fuerteventura y Lanzarote, en 1475. O sea, prácticamente España, Castilla, Aragón, aquí pinta muy poco. Todavía no tenemos una ocupación importante. Pero ¿qué ocurre? Que se denuncia a un Juan Hernández Crespo y a un Juan Caro porque celebran el Yom Kippur en 1475. O sea, a mí cuando me hablan de conversos, a mí me parece que no eran muy conversos. Una persona que celebra las fiestas que ha celebrado durante toda la vida en casa, pues sigue siendo lo mismo que era antes de la conversión, pienso yo. Hay un personaje, es que ustedes me van a perdonar que yo estas cosas me las tome con humor, pero es que la vida hay que tomársela con humor, porque el atrevimiento, porque tu fe, lo que tú crees que es tu religión, no se apague debajo de una conversión que ha sido más o menos forzada, pues tenemos un personaje curioso, Gutiérrez de Ocaña. Gutiérrez de Ocaña es un escribano muy valioso, ahora veremos por qué. Un escribano muy valioso que ya estaba residente en Canarias en 1460, ha trabajado para los señores del Hierro, ha trabajado para don Diego de Herrera, para doña Beatriz de Bobadilla, para doña Esperaza, y el señor resulta que en una de estos trabajos que le ocupan, lo manda a que por una temporada se ocupe de la isla del Hierro. El hombre llega a la isla del Hierro, no hay sacerdote, hay una autoridad eclesiástica, y el hombre hace una cosa muy curiosa, altera el calendario, le da una conferencia a los campesinos del lugar y les dice que el calendario no está muy bien hecho, le empieza a cambiar las fechas, convierte el viernes en sábado, el sábado en domingo, y los sábados reales consigue que toda la población del Hierro celebre el sábado. Ya toda la población del Hierro creía que todas las ceremonias religiosas que estaba realizando, las estaba realizando en el día cristiano del descanso dominical, cuando en realidad para los ojos de Gutiérrez de Ocaña lo que estaba celebrando era el Sabbat. Pero ustedes se hagan una idea de que el cristojudaísmo no debió ser tan abundante. Más bien hubo un judaísmo auténtico. Y digo que es importante este Gutiérrez de Ocaña porque él emparentó con familias importantes, muy importantes. Gutiérrez de Ocaña tuvo familias realmente importantes y entonces acabó como todos los escribanos, casándose dentro de buenas familias, aportando su cultura, reuniéndose. Si no casó en primera instancia con una persona muy importante, sí lo hizo con alguien que estaba vinculada a su vez con una familia importante. Lo cierto es que dentro de ese matrimonio de Gutiérrez de Ocaña, en la que aparece una persona de origen, vamos a llamar aborigen, porque no se sabe exactamente si era de La Palma o si era de Gran Canaria, pero esa señora de apellido Figueroa se une a la familia de Gutiérrez de Ocaña. Y esa familia Gutiérrez de Ocaña acaba dando lugar, esa familia Figueroa, a través de un matrimonio con un banquero genovés, acaba dando como producto al primer poeta de Canarias, que se llama don Bartolomé Cairasco de Figueroa, el primer poeta de Canarias. El primer poeta de Canarias tenía un origen criptojudío. Llamémoslo converso, si ustedes quieren, pero criptojudío. Y si quisiéramos dar una relación de las personas que solo en la isla de La Gomera, tuvieron ese origen, habría que ir a la obra, a mi juicio, para mí, lo que yo he podido leer a lo largo de mi vida, la obra de don Alberto Anaya Hernández es insuperable. En La Llama, un judeo converso e Inquisición en las Islas Canarias desde 1402 a 1605. Él no pasó de 1605, a pesar de que hubo
hasta 1700 prácticamente, 1680 por lo menos. Siguieron haciendo, hubo procesos de la Inquisición contra judíos. Pero como eran judíos distintos, porque eran portugueses, él terminó en 1602. Lo cierto es que da una relación enorme, pone como primero a C. Gutiérrez de Ocaña, a Hernando de Osorio, a Juan de Ocampo, a Ginés de Belmonte, y hay un personaje que tiene un valor extraordinario, que es un escribano que se llama Gonzalo de Burgos. Gonzalo de Burgos no figura con profundidad en la historia de Canarias y mucho menos en la historia de España. Pero los reyes católicos empiezan a ver que no se puede tener solo Canarias sin tener un respaldo en la costa africana. Y empiezan a decir, nosotros no podemos defendernos en estas islas solamente porque tenemos que tener una cabeza de puente en África. Y envían a un señor a hacer una embajada, en realidad lo envían con un gobernador de Gran Canaria, López de Valenzuela, lo envían como acompañante, como escribano. ¿Por qué? Porque Gonzalo de Burgos habla hebreo, que es muy importante. Gonzalo de Burgos habla árabe, la lengua del lugar. Luego, Gonzalo de Burgos tenía una cultura extraña. Y ese Gonzalo de Burgos consigue que unos caudillos africanos, de lo que hoy vendríamos a decir Sidi Ifni, esa costa, ese pedazo de Sidi Ifni, Sáhara, toda esa zona, él consigue, nos llamamos sumisión, sino el acuerdo comercial con varios elementos de aquellas tribus, elementos comerciales y alguna cabeza de puente que con los años se llamó Santa Cruz del Mar Pequeña, que España hizo ahí una torre, destacó unas personas, aquello duró poco, porque los muchachos del lugar no estaban dispuestos a conservar la presencia de España, pero aparece en el siglo XIX, principios del XX, la necesidad de que España tenga algún imperio, ha perdido América, tenga algún imperio en la costa de África. Cuando se empieza a repartir el continente africano, España no tenía nada, Ceuta, Melilla, pero aquello no representaba nada, más eran intercambios entre portugueses y españoles, como el caso Ceuta, ¿no? España necesita decir, yo tengo algo aquí, pero además lo tengo hace muchos años. ¿Y por qué lo tienes tú hace muchos años? Hombre, yo tengo aquí unos documentos que firmé en 1583 con un escribano mío que se llama 1499. Un escribano mío que se llama Gonzalo de Burgos hizo unos documentos y hay tiene que haber en algún sitio de la costa unas tierras, algún pedazo de un muro. Se descubrió. Y gracias a Gonzalo de Burgos, Canarias, España, tuvo un pedazo en la costa de África. O sea, es que es una historia que yo creo que hay que profundizarla. Esto tiene un valor extraordinario por cualquier persona que quiera entrar en el tema. Y esto podríamos estar aquí hasta el humo de las velas hablando del tema, pero es que resulta que en La Gomera, que es una isla que tenía en aquel momento 500, 600, 1000 habitantes, tenía la isla, entonces aquel listado de judíos o criptos judíos es inmenso. En la obra de Anaya, que es la que yo digo que está perfectamente documentada, hay 32 casos, hay 32 judíos perfectamente establecidos y estudiados como procesos inquisitoriales. Ahí aparecen los Méndez, los Ramos, los Lepe. Cuando hablemos de Lepe hablaremos de una cosa interesante. El punto de Lepe sigue existiendo todavía en la costa norte de La Gomera. El sitio se sigue llamando Lepe. Usted va a Hermigua, a Gulo, baja a la costa y cuando está usted llegando al mar se encuentra Lepe, que es una zona que está en la costa de La Gomera. ¿Por qué se llama Lepe? Porque hay dos señores, Juan y María de Lepe, que son procesados como conversos, como criptos judíos, como judíos de La Gomera. Por eso se llama Lepe, no por otra cosa. Las islas mayores, como es lógico, que tienen que tener judíos. Llega la conquista de Gran Canaria, y los reyes mandan a un señor por aquí, don Juan Rejón, un extraño nombre andaluz, Juan Rejón. El nombre está afortunado para un luchador. Don Juan Rejón, que crea toda clase de pleitos, un hombre que viene con malas artes, lo hace mal. Es el fundador de Las Palmas, todo hay que decirlo, ¿no? Pero el hombre no lo hizo nada bien. Se enfadan,
se pelean y entonces los reyes católicos encuentran un hombre serio, de buenos principios, bien formado, porque tiene una experiencia, porque su padre ya ha tenido un cargo público como defensor de una torre en Andalucía, que se llama don Pedro de la Algaba, y mandan a don Pedro de la Algaba. Don Pedro de la Algaba es un converso de padre y madre, converso, judío, cristo judío. Yo siempre digo las mismas 3 palabras, para que cada uno escoja lo que quiera. Y este Pedro de la Algaba llega a Gran Canaria, va a plantear el problema ante los reyes católicos, envía a Juan Rejón cargado de cadenas a Castilla. Juan Rejón se deshace, no sabemos en qué se basó Juan Rejón para deshacerse del tema. Lo cierto es que Juan Rejón volvió a Gran Canaria. Juan Rejón volvió a Gran Canaria y antes de que nadie le pidiera explicaciones de lo que hacía, en una maniobra realmente artera, poco digna de un militar y de un general, vamos a llamarlo general, a justicia, yo digo asesina, a justicia, a don Pedro de la Algaba. Lo digo yo. La ciudad de Gran Canaria es tan noble, porque el canario es un hombre noble, noble. Es tan noble que le puso un callejón, porque era la época, no le pudo poner una avenida ni una calle, un callejón. Y todavía hoy, ahí está en la pared, pasaje de Pedro de la Algaba. Nunca se olvidó Gran Canaria de Pedro de la Algaba. Y como todas las cosas tienen siempre un lado positivo, don Pedro de la Algaba estaba casado con la hermana de la esposa del primer adelantado de Canarias, con el hombre que conquistó Tenerife y La Palma, con don Alonso Fernández de Lugo. Don Alonso Fernández de Lugo estaba casado con doña Catalina Suárez Gallinato. Y su hermana Leonor quedó viuda de don Pedro de la Algaba. Pero sus hijos pequeños, Jerónimo de Valdés y Andrés Suárez Gallinato, se quedan huérfanos, se quedan indefensos, no tienen medios, y el adelantado los trae a Gran Canaria. Los trajo, bien es verdad que los trajo cuando la conquista está terminada, no los trajo a la guerra. Seguramente menores, poco expertos, no los trajo a la guerra y los trajo a Tenerife. Los trajo a Tenerife y los dotó. Les dio tierra, le dio agua, le dio títulos para que vivieran y le ayudaran en la conquista de Tenerife y en la civilización, con la nueva civilización de Tenerife. Don Jerónimo de Valdés, el señor don Andrés Suárez Gallinato se dedicó más al comercio. Era un hombre muy activo, plantó vides, un hombre muy activo. Don Jerónimo de Valdés era más político y si ustedes alguna vez tienen la suerte, la ocasión de pasar por la Plaza del Adelantado en La Laguna, que algún día, si el que quiera venir por aquí y me pide que le acompañe, yo con muchísimo gusto le podría hacer una ruta que indudablemente no vamos a ver sinagogas ni monumentos evidentemente judíos, pero le puedo señalar puerta por puerta los lugares en que vivió muchísimos de los judíos que vivieron en La Laguna y mucha parte de sus obras. Y una de ellas, si se ve este hermoso letrero en bronce que se colocó cuando se reparó la iglesia de San Miguel, donde se puso el primer cabildo de Tenerife, el primer gobierno que se estableció en Tenerife, se ve de abajo arriba, el tercero es don Jerónimo de Valdés. O sea, esa es la importancia de don Jerónimo de Valdés. La genealogía más rigurosa, si queremos ser serios en la historia de Canarias, si queremos ser serios, pues el origen de las personas es la que hay, es el que hay. Y entonces empieza la fundación de pueblos, se hacen repartos. Cuando el reparto es importante, el señor al que se le da la tierra, pues es un señor que ya que está allí, ya que estoy aquí, pues me han dado la tierra, el agua y las posibilidades de hacer ingenios de azúcar, pues que menos que establecerme como pueblo. Primeramente hago una iglesia, pongo mi casa, se establece. Y hay un señor que fundan la actual ciudad
de Telde, que es la segunda ciudad más importante de Gran Canaria, y esos señores son la familia García del Castillo. Son unos señores que vienen de Moguer, judíos o criptojudíos, no lo puedo valorar, pero lo cierto es que si pasan por la Inquisición es que alguien pensaba en ellos. Y esos señores García del Castillo son los que fundan Telde. Pero es que al lado de ellos, aquel cómputo de sociedad se llena de otras personas como Rodrigo de Évora, Teresa Bernal. A Luis de Niebla se le acusó en la Inquisición de una cosa físicamente no fue demostrable porque no había, hoy no se sabe qué fue lo que cogieron en su casa aquellos señores. Hay quien habla de libros probablemente, pero a don Luis de Niebla se le acusó formalmente ante la Inquisición de tener una sinagoga en su casa. O sea, así dice el texto. Hubo una Inquisición. La Inquisición dice que hubo una sinagoga en su casa. Y Gran Canaria, pues, es que la historia es la de nunca acabar. Hay una familia toledana, una familia en principio humilde, una familia como siempre, comerciantes, mercaderes, con algún intento de llegar a un puesto oficial, pero una familia humilde que llegan, son de apellido Herrera. Cuidado que no son los Herrera andaluces, que son los dueños de La Gomera, los señores de don Diego de Herrera, no, estos son unos Herrera toledanos, que los padres vienen a Canarias, son varios, Juan, Álvaro, Diego, María, son varios, y estos Herrera, algunos genealogistas cometen algunos despistes, genealogistas a veces muy serios, ¿eh? Hay que tener un cariño, ¿no? Por el respeto y cariño por encima de todas las cosas. Pero cuando se ven las genealogías en Canarias, algunos textos medianamente serios, tipo nobiliario y cosas de estas, ¿no? Confunden un poco los orígenes de las familias o no están dispuestos a aceptar la realidad. Y personajes tan serios como don José de Viriclavijo, que está reputado como uno de los mayores historiadores de Canarias, el primero que escribió una obra realmente completa. Además era naturista, era un hombre muy interesante, don José de Viriclavijo. José de Viriclavijo era un personaje fantástico que fue el ayo del hijo del marqués de Santa Cruz, el señor Silva, se llamaba Silva Bazán. Era de la familia de don Álvaro de Bazán. Bueno, pues fue el ayo, fue el preceptor. Pues ese señor, con todos esos conocimientos, cuando llegó la hora de valorar la genealogía de los Herrera, los puso como señores que eran descendientes de una ilustre familia nobiliaria toledana y se olvidó de que en realidad era una gente que vino a trabajar a Canarias y aportó mucho a las islas. Esto era muy frecuente, en la genealogía canaria, es frecuentísimo. Yo sé que también es frecuente en toda la genealogía peninsular, pero como aquí somos todos, nos conocemos poco, nos conocemos todos. Vale. Y estos Herrera, pasan los años, los hijos prosperan. Bueno, pues el hijo ya de Alonso, de uno de los Herrera, se casa con una señora que se llama Contreras, que también el apellido es como para ocultarlo, ¿no? Se llama Herrera Contreras, y ese señor llega a ser regidor en Gran Canaria. Regidor en aquella época era un gobernador con un poder enorme, ¿eh? Un poder enorme. Y una hija suya, que se llama María, se casa con un personaje importantísimo en la historia de Canarias y sucesivamente en la nobleza actual de Canarias, que es don Alonso Solís, que luego en las fotos parece Alonso Pacheco Solís, pero explicaremos por qué. Don Alonso Solís, pues hay un encuentro con la Inquisición y donde empiezan a investigar y resulta que su abuelo se llama Isaac Abendschussen. Su abuela tiene un apellido que todavía lo nombramos hasta en algún premio Nobel, se llama Cajal, y el señor viene a Canarias. El apellido Pacheco, yo creo que él se lo puso porque la zona en la que ellos comerciaban y vivían era la zona del Marqués de Villena,
que el apellido del marqués de Villena era Pacheco. Y para dar un poco de despiste, decir, yo soy algo noble. Y puso lo de Pacheco después de lo de Solís. Y le fue muy bien, ¿eh? Muy bien. Fue un personaje fantástico. Vino aquí a vender paños, a comerciar con lana. Era un hombre tan inteligente, que iba y venía con frecuencia a la corte de Castilla. Y en uno de los viajes, alguien le apuntó a don Felipe II o al que hiciera de ministro de Defensa de la época, que este hombre conocía muy bien las islas y podía darle muy buena información sobre castillos y fortalezas. La historia de Canarias ha hablado mucho de Leonardo Torriani, un italiano que por lo visto en Canarias lo hizo todo. Yo creo que don Alonso Pacheco Solís le puso las bases al trabajo de Torriani, lo digo con toda propiedad. Y este Alonso Pacheco Solís no solamente ve, vigila, organiza, intenta mejorar con sus proyectos las fortalezas de Canarias, sino que además se da cuenta de que las islas no tienen una defensa porque no hay un ejército regular. Hay que organizar algo entre el pueblo, porque estas islas un día sí y otro no venían los piratas. Y bastante con ganas, ¿eh? Porque venía Van der Doe, Sore, Capdeville, aquí vino todo el mundo. Y resulta que el hombre organiza unas milicias, todo muy interesante esto, ¿eh? Porque nos hizo un favor enorme. Organiza estas milicias, allá por el año 1557, organiza unas milicias, y mira tú por dónde las milicias van progresando, se van formando, se van estableciendo en los pueblos. Y cuando llega Nelson en 1797, 2 siglos después, gracias a las milicias organizadas por Pacheco Solís, conseguimos repeler el ataque de Horacio Nelson. Con las milicias que había de alguna manera puesto en vigor y había fortalecido para su desarrollo don Alonso Pacheco Solís. Y esto, yo a mí me gustaría hacer una pequeña referencia, para no alargarme demasiado, hacer una referencia a un archivo. Yo siempre digo que puede ser incómodo para el que lo quiera reencontrar incómodo, pero es un archivo muy cómodo para el que quiera estudiar historia de Canarias. El que quiera estudiar historia de Canarias y quiera saber qué pasó con el criptojudaísmo, con los conversos, con los forzados judoconversos, con los pleitos, con las multas, quién mantenía con sus habilitaciones, con sus multas, quién mantenía al Santo Oficio, no tiene más que ir al Museo Canario de Gran Canaria, que tiene un archivo de la Inquisición canaria que no hay oro en el mundo para poderlo comprar. Y mira que ha tenido viajes. El archivo se movió en Gran Canaria por montones de edificios. El archivo, en un, llamemos, descuido, porque todos somos humanos, en un descuido apareció en Inglaterra en manos de un Lord Bute, yo lo pronuncio como lo leo, y este señor pues se llevó parte del archivo, bastante. Tengan en cuenta que cuando el archivo lo traduce un señor, lo organiza y lo traduce un señor que se llama Birch, ese señor lo traduce y gracias a Dios una persona con un apellido que a alguna persona le puede resultar curioso, y les diré por qué a mí me suena, ¿no? Porque el señor Lucien Wolf traduce el libro, lo organiza, lo documenta. Bien, es verdad que no tenía grandes conocimientos del español y a veces confundió apellidos, nombres, confundió cosas, pero se le puede seguir muy bien, y los errores son muy pocos. Digo lo de Wolf, se llama Lucien Wolf, pero nosotros tenemos en Tenerife un magnífico hotel, hoy convertido en colegio, que se llama el Hotel Quisisana, que yo tuve la suerte de estudiar en él, y el fundador del hotel se llama Enrique Wolfson, y ese Enrique Wolfson era un judío noruego que consiguió
judío ruso noruego que consiguió un documento para presentarse en Canarias como súbdito británico, porque en realidad iba para Ciudad del Cabo, no se iba a quedar en Tenerife, se quedó. Un gran hombre en la agricultura de Canarias. El comercio del tomate canario le debe muchísimo a ese judío Henry Bolson, le debe muchísimo. Pero bueno, no quiero entusiasmarme porque ustedes saben lo que hay. Lo que sí me gustaría es que tuvieran en cuenta que la bibliografía sobre el judaísmo canario es muy abundante, muy abundante. Yo les voy a dar solamente 3 o 4 títulos, del que, como esto se puede escuchar varias veces, tomen nota, lean a Alberto Anaya Hernández, lean a Millares Torres, lean a don Juan Régulo, lean a doña Manuela Marrero, y todas estas personas tienen mucha documentación transcrita y comentada sobre el judaísmo canario, cosa que desgraciadamente no existe en la bibliografía española, llamemos española, de Cádiz para arriba, aunque Canarias también es española. ¿Qué ocurre? Que Amador de los Ríos, Baer, Pérez, ninguno se acuerda, ¿de acuerdo? Ustedes leen la historia de Amador de los Ríos, de la historia de los judíos hispanoamericanos, y resulta que allí la palabra Canarias le salió una vez porque había una ley que se refería a Canarias, pero no hay nada sobre Canarias en Amador de los Ríos. Baer no la menciona para nada. José Pérez no sabe dónde está. O sea, se olvidaron de nosotros, pero la bibliografía es impresionante. Tenemos una bibliografía enorme. Esto, yo me gustaría dar un pequeño apunte nada más para ambientar el tema social, porque cuando los judíos llegan yo digo judíos, los judíos llegan a Canarias, aunque sean su forma de conversos o criptoconversos, tienen casi todos una particularidad. Cuando son judíos españoles, casi todos tienen cualificación. Cuando son lusos, menos. Pero cuando son españoles, muchos de ellos llegados prácticamente en la conquista o meses después de la conquista, vienen muy bien preparados. De manera que cuando llegan, por ejemplo, viene una familia casi completa, 2 hermanos, un sobrino, que son los Llerena. Los Llerena, cuando llegan aquí, Hernando, Sebastián, Juan, cuando llegan esos judíos, llegan automáticamente a convertirse en escribanos y regidores, porque tienen cultura, porque lo que no hay aquí entre los soldados, los mercaderes, es cultura, y los judíos la tienen. Yo siempre pienso que, claro, si desde pequeñito te están leyendo los libros sagrados, pues mira, no es una suerte que no hemos tenido, porque yo soy uno de ellos, no han tenido mucha suerte los cristianos leer libros sagrados, sino que ya un poquito tarde, pero a los niños judíos se les lee en casa desde el primer día. Y eso quizás fue lo que dio desde aquel momento que los judíos tenían una presencia importante desde el punto de vista cultural. Eso fue muy importante. No hablo de la comunidad Llerena, porque todo el que conoce Llerena y estudia un poco Llerena, en realidad la comunidad Llerena fue fantástica desde el punto de vista, aunque luego sufrió, como todo, como siempre, sufrió los desmanes de la expulsión. La ciudad de Llerena era un mundo judío como lo fue Lucena, pueblos realmente judíos, ¿no? Realmente judíos. Y les voy a contar una curiosidad, porque esto, ustedes me dirán cuando ustedes quieren que termine, pero esto es interminable. Pero les cuento una curiosidad que a veces está oculta o no está en la luz. El Brasil y Canarias, con mucho orgullo, tiene un santo que se llama San José de Anchieta. San José de Anchieta es el fundador del Brasil. La madre de San José de Anchieta se llamaba doña Mencía Díaz de Clavijo. Doña Mencía Díaz de Clavijo era hija de Sebastián de Llerena. Era la hija. Don Sebastián de Llerena se casó con una familia de la familia Castillejo. Sabes que todos los apellidos no hay quien le siga la pista. Si se tiene un poco de rigor se encuentra, pero si no, te puedes ir por el camino que no es.
Pero resulta que esta doña Mencía había tenido un marido anterior antes de casarse con el notario o escribano Juan de Anchieta, que era un vasco de Azpeitia. Por eso José se llama José de Anchieta. Es hijo de Juan de Anchieta y de doña Mencía. Pero el marido anterior de su madre era Nuño Núñez, que es otro judío, de manera que ella, la hija de Llerena, se casó, lógicamente, con toda tranquilidad, con el primer judío. Las cosas luego fueron cambiando, enviudó, pero qué hermosa la nobleza de los canarios, qué nobleza, la nobleza. No hace muchos años, esto fue en el año 2014. Don José de Anchieta no nació en la casa que dice Casa Anchieta, porque en realidad esa casa era la de sus padres, no es la actual, pero la anterior que estuvo era la de sus padres. Él nunca vivió ahí, fue a los 14 años, estaba en Coimbra, nunca vivió ahí. Pero la casa de la Anchieta tiene una plaza trasera, La plaza se llama Mencía Díaz de Clavijo. Mencía Díaz de Clavijo. El Ayuntamiento de La Laguna, el presidente del Cabildo Canario, el señor Alón Bar, en aquel momento embajador de Israel en España, inauguraron la plaza de doña Mencía de Clavijo. Por lo tanto, las raíces no se habían cortado, las raíces seguían ahí. El honor, me gustaría que profundizaran un poco en el alma de los canarios, porque se pueden llevar unas grandes sorpresas, muchas sorpresas. Además del gofio que comen los uruguayos, aquí hay muchas cosas más. Y yo no sé si a veces uno tiene que terminar las cosas con un poco de... Vamos a dar una pincelada de alegría para pasar a lo peor, y es que si ustedes se dan un paseo por Santa Cruz de Tenerife, visitan la parte alta norte de la ciudad, la parte norte antigua de la ciudad, muy urbanizada, que en origen eran las fincas de don Francisco de Salamanca. Don Francisco de Salamanca era un judío de Alba de Tormes, judío de Salamanca. Y la calle, el barrio se quedó barrio de Salamanca. Salamanca por Salamanca, no. Salamanca por Francisco de Salamanca, que es una cosa muy distinta. Y cuando se va a la costa a darse unos baños ahí en esa hermosa playa de las Teresitas, pasa uno por un lugar que se llama Valle Jiménez. Pero es que Francisco Jiménez y María Jiménez eran el matrimonio al que el adelantado le dio las tierras de ese valle. Y don Francisco Jiménez y doña María Jiménez eran judíos. O sea, también eran judíos. O sea, la toponimia, como hablábamos de Algaba, como hablábamos de doña Mencía, como hablamos de Francisco Jiménez, como hablamos de Salamanca, hay una constante, y no entramos en profundidad, porque en pueblos puede haber muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Ahora, esto es triste, pero todas las cosas de la historia tienen un lado negativo, un lado que no nos gusta. No nos gusta a nadie, no puede gustar nunca en la vida. Ni por uno, ni por dos. Muere un hombre, es que ha muerto la humanidad. Salvar a un hombre, salvar la vida de un hombre tiene un valor extraordinario. Y resulta que la Inquisición se ha portado más o menos bien durante muchos años, 1490, 1505, tal. Iba bien normalmente, no se perseguía mucho porque tampoco no había muy inquina, porque la mano de obra era escasa, los judíos estaban muy preparados, algunos se comprometían a pagar grandes sumas para librarse de aquello, otros ofrecieron grandes obras para escaparse de aquello, pero el señor Jiménez, Martín Jiménez, no estaba dispuesto a ser tan dulce. Fue un hombre realmente cruel. Duró 2 años, del 24 al 26. Pero le dio tiempo a quemar 8 o 10 personas en Gran Canaria. Perdón, pues esto es fantástico. Le dio tiempo de quemar a 10 o 12 personas en Gran Canaria. Ahí tienen la lista. Afortunadamente, como les decía, el archivo
del archivo del Museo Canario contiene la documentación con todas las genealogías, los pleitos, y tiene este documento. Esa es la lista de los quemados de una sola vez, porque hubo varias veces. Allí murió, cosa curiosa, hasta el verdugo de la ciudad, que era portugués, Pedro González. Doña Mencía Báez, era de Portugal. Don Alonso de la Garza, un cirujano, era natural de Lepe. Doña Constanza La Garza, que también era natural de Lepe. Álvaro González, que había sido rabino en Castilblanco. Don Silvestre González, hijo del anterior, zapatero, era natural de Portugal. Don Diego de Valera, médico. Cuidado, porque don Diego de Valera no es Monsén Diego de Valera el que aparece en la historia de España. Este Diego de Valera es un médico portugués que hasta 1496 se llamaba Isaac Leví. O sea, como verán, lo de Cristo judío no lo veo yo muy claro. Un Alonso Yáñez, que pagó también. Hay una crueldad en una de las manifestaciones de este inquisidor, porque llegó a comentar algo así como: quemo a los portugueses para que se asusten los españoles. Hay que ser un poquito cruel para hacer estas cosas. Y a partir de ahí, pues ya la Inquisición parece ser que ha acabado con los judíos de la recién conquista y empieza, porque hay unas maniobras económicas entre Castilla, Portugal, se ablanda un poco la cuestión de la entrada de judíos procedentes de Portugal, con una característica en muchos casos especial, y es que esos judíos procedentes de Portugal son auténticos hacendados, tienen contactos con Europa, tienen contactos con Amberes, con Rotterdam, con Londres, y algunos de ellos se establecen en Canarias. El más importante de todos ellos, desde el punto de vista económico, fue Duarte Enríquez. Duarte Enríquez es un señor que vino de administrador de la renta del rey, vino a administrar lo duro del rey. Estuvo aquí mucho tiempo, hizo una fortuna, practicó, tuvo tierra, compró tierras, uno formidable, fue un caso impresionante, ¿no? Pero no vino solo. Se trajo a Fernández Carvajal, se trajo a Diego Rodríguez Arias, judío importante, se trajo a dos judíos que se quedaron y se establecieron, nunca tuvieron que huir, se casaron bien, se establecieron bien, donaron a la iglesia lo que nadie sabe. Mucho, mucho. Templos, valiosas joyas esculturales que hoy son de auténtica devoción en Canarias. Los regalaron los Pereira de Castro. El norte de Tenerife tiene valiosas joyas arquitectónicas que fueron regalos de los Pereira de Castro. Y ahí están. Bien es verdad que alguien con bastante nobleza, cuando hizo la placa, por lo menos tuvo la delicadeza de corregir, vamos a llamarlo error, por no llamarlo de otra manera, que un genealogista famoso en Canarias, que escribió un famoso nobiliario, hizo a los Pereira de Castro, los hizo señores de Ayariz, unos títulos espantosos, pero se olvidó que eran dos señores judíos procedentes de la ciudad de Barcelos. No tenían nada que ver con Ayariz, ni tenían nada que ver con esa prosapia, pero eran dos personas muy nobles, muy trabajadores, que dieron a Canarias. Yo tengo la convicción, y hasta ahora nadie me ha dicho lo contrario, que esta imagen que ustedes ven es el actual Teatro Leal de La Laguna, que es una mansión fabulosa, y en ese solar, no el lugar que hoy vemos, en ese solar estuvo la vivienda de los Pereira de Castro. El lugar donde hoy está el Consejo Consultivo de Canarias, donde se ve si la ley es procedente, si no procede, si constitucional, todas estas cosas, es el solar donde estuvo la casa de Duarte Enríquez. A Duarte Enríquez le pasó una cosa curiosa, y es que cuando la cosa se puso difícil, Duarte Enríquez no estaba dispuesto a pasar por la hoguera
¿por qué no? Duarte Enrique tenía muchos contactos y mucho poder y simplemente vendió, algunos amigos se hicieron cargo, los Pereira de Castro, algunos amigos se hicieron cargo de su fortuna y él se fue tranquilamente, no apareció más. Un personaje que hay que tener muy en cuenta. Cuando se habla del mundo canario sefardí o del judío canario con criptojudío converso, cuando el señor Duarte Enrique llega a Londres, es un hombre que tiene en aquel momento, encuentra a un dictador que lo llaman el Lord Protector, que se llama Cromwell, llega a unos negocios con él porque el dictador necesita suministrar trigo para que coman los ingleses, y entonces este le plantea, bueno, todo eso está muy bien, pero nosotros somos unos cuantos aquí, nosotros queremos tener un lugar de reunión. La primera sinagoga abierta en Londres para el mundo sefardí la hizo un señor que había salido huyendo de Canarias, Duarte Enrique, así. Trajo un personaje curioso que yo muchas veces lo comento, porque dentro de aquel montón de judíos que trajo vino uno que no lo era, que era don Simón Herrera Leiva. Don Simón Herrera Leiva era un hombre, un comerciante fantástico, en Canarias, en Tenerife, lo que hoy se llama la Casa del Vino, que es el museo absoluto del Museo del Vino Canario, era la casa de don Simón Herrera Leiva, era su casa. Por eso se llama la hacienda de don Simón. Pero don Simón tenía una alternativa, que descubrió que había una clientela extraña que le compraba aceite. En aquella época, si ponías una comida al fuego y la ponías con aceite, no te iban a mirar muy bien, porque lo correcto era utilizar la grasa de cerdo. Pero Simón Herrera, que no era judío, se sabe perfectamente que no era judío, ni converso, ni criptojudío, ni nada. Era un señor normal de un pueblo andaluz, no tenía nada que ver con el asunto, pero sí descubrió que había unos clientes muy interesantes que consumían aceite. Y hay una cosa que no se puede dejar de decir, no se puede dejar de decir porque vamos a presumir. En el año 1813, un sacerdote humilde, si ustedes quieren, hasta un cura de pueblo, que no parecía tener gran importancia, pero tenía una convicción enorme, y es que veía que aquel tribunal que seguía todavía en 1813, persiguiendo luteranos, persiguiendo judíos antiguos, persiguiendo limpiezas de sangre, impidiendo que un honrado muchacho pudiera entrar en la Armada Española, porque tenía un abuelo o un bisabuelo que se había llamado Contreras, o sea, auténticos disparates en la época. Ese señor era un sacerdote nacido en La Gomera, en aquella isla chiquita, donde había poquitos judíos en el año 1500, 1470. Pues ese señor Ruiz de Padrón, a mí me parece que la frase que dijo era rotunda. Yo creo, no sé, ahí bien es verdad que tuvo suerte, estaban constituyendo las Cortes de Cádiz, la gente estaba hablando de liberalismo, se estaban intentando quitar de encima la monarquía absoluta y todo lo que oliera a libertad era fantástico. La Constitución de 1812. Pero no le bastaba, al señor Ruiz de Padrón no le bastaba aquella Constitución, aquella libertad no estaba completa. Entonces se levantó y con el calor de su palabra, les dijo: el Tribunal de la Inquisición es no solamente perjudicial para la prosperidad del Estado, sino contrario al espíritu del Evangelio que intenta defender. No se puede hablar de amar al hombre, no se puede amar a la humanidad, no se puede hablar de la vida, del valor de la vida del hombre, mientras la justicia persiga al que no piensa desde el punto de vista religioso, como tú. Lo puedes perseguir por delitos económicos, por delitos de sangre, pero tú no lo puedes perseguir por delitos de fe. Tú tienes todo el derecho del mundo a pensar una cosa distinta y no lo puedes perseguir porque tuvo un bisabuelo que se llamó Pacheco Solís. Eso es un hombre y gracias a Dios lo aceptaron. Bien es verdad que el rey, don Fernando VII, nos salió poco cumplidor,
Y don Fernando VII, en la primera de cambio, en cuanto pudo, eliminó la Constitución y tuvimos un par de gobiernos que Dios nos libre, ¿no? Y bueno, la restauró. Lo restauró, pasa que años después se consiguió eliminar completamente, ¿no? Completamente. La actualidad de la comunidad judía es breve, es breve. La actualidad de la comunidad judía es breve. Quedan muy pocos miembros en Tenerife, muy pocos miembros, hay que decirlo. Muy pocos miembros. Murió el último rabino, Banchimol, una gran persona, una buena persona, que lo dice un cristiano, ¿eh? Una buenísima persona. Y estas familias, pues, la mayor parte de ellas procedentes del norte africano, de Tánger, de Marruecos, se fueron asentando en Canarias, y vuelvo a repetir, lo tengo que decir con mayor orgullo, cuando llega el Día de los Difuntos, hay unos señores, conocedores de la historia de Canarias, que cogen una corona de flores, que no es un hábito muy judío, pero ellos lo hacen con el mayor amor del mundo. Cogen una corona de flores y se la llevan a los dos únicos judíos que están enterrados en el viejo cementerio de Santa Cruz. Estamos hablando de judíos enterrados en 1903. Son un padre y un hijo. Pues ese padre y ese hijo murieron en Tenerife. Pero una hija suya, doña Cecilia, pasó una vez por Tenerife hace muchos años y recordaba la presencia de sus abuelos. Y a través de esos hilos que uno debe buscar para encontrar la historia, encontramos a su familia en Mendoza, Argentina. Tuvimos la suerte de hablar con una descendiente de esa familia, Fanny Kowieski Barchilón. Y tuvimos la suerte de hablarle y mandarle unos vídeos con los trabajos que estos señores habían hecho en honor de su familia. Y yo creo que poco más podemos decir. Lo único que sí rogamos encarecidamente es que este animalito que nos persigue desaparezca cuanto pueda. A ver si tenemos la suerte de tener entre nosotros a Liliana y a Marcelo, porque como ustedes comprenderán, no pueden ser menos, con el señor Miguel Lucas del Centro Sefarad de Israel, con el señor Kerub, con la embajadora de Israel que vino hace 15 días. O sea, yo creo que faltan ustedes en el listado. Me encantaría verlos. Así estaremos. Ayer Sánchez y Fernández se juntaron y están arreglando para que los que tenemos la Sputnik podamos viajar a España. Ni bien lo aprueben, así estaremos visitando a estos amigos que nos llenan de información, de cariño, de buenos momentos, pero fundamentalmente que, como decimos siempre, nos abren puertas a mundos desconocidos completamente. Y cuando uno mira por la mirilla que nos presentan en esta hora y pico que nos juntamos cada jueves, se nos aparece un mundo inmenso atrás que realmente fascina y apasiona, y más cuando viene de personas como tú, Juan Manuel, que no solo lo saben, lo sienten, y realmente así lo recibimos. Hay algunas preguntas y algunos saludos que vamos a ver ahora, pero desde ya, y eso que yo sé, cuánto no has contado, porque tengo algunas imágenes ahí que han quedado, pero también vale esto de invitarlos en sfarad.com. Hay muchos artículos tuyos sobre este tema. Ponen Valladares directamente en el buscador o Canarias y van a encontrar muchos artículos con detalles sobre todas estas historias que nos ha estado contando hoy Juan Manuel. Estás muteada, Lili. Nos has abierto un mundo que desconocíamos absolutamente. Así que creo que a partir de ahora vamos a poner en la mira la historia de Canarias y podremos así sumar un poco más a la historia de España, que estaba tan olvidada, esta querida historia tan particular que nos has contado y que creo que para la mayoría de nosotros es bastante desconocida. Así que me fascinó todo lo que nos has contado. Y bueno, como decía Marcelo, vamos a
leer algunos comentarios que llenan el Hay alma. algunos mensajes, además para que no se haga tan tarde, vamos a hacer rapidito. Desde como 15 minutos antes de empezar, Lalo Tregar ya nos escribía que le interesaba el tema, que ha trabajado en este tema, porque 2 de sus geniarcas vienen de ahí. La familia de uno de ellos fue procesada por la Inquisición en Sevilla y Canarias, la familia Falcón, Garza y Sosa. Así que, Lalo, te esperamos que nos escribas por correo también, si quieres también exponer sobre el tema de Canarias, porque así lo extendemos. Si les hace llegar a ustedes algo en concreto, la Garza ya las hemos nombrado, una familia que claro. Hay que ver cuál de sus miembros pudo haber. Hay que tener que hay un tránsito importante entre Canarias y América. Hay un tránsito de familias que se desplazaron hacia América, que crearon familia y que hoy, de alguna manera, se sienten descendientes de esos desplazados. Son 500 años. No es tan fácil encontrar la unión. Pero bueno. Hay que buscar. No hay que dejarlo. No hay que dejarlo porque hay que colaborar. Yo creo que, siendo humano, hay que colaborar con todo el que intenta encontrar sus raíces, saber por qué estamos aquí. Porque estamos por algo, ¿no? José Luis, también desde tempranito, tilda las exposiciones como maravillosas. Espero que hoy no te hayas defraudado, al contrario, creo que entra en la lista de las maravillosas exposiciones que tuvimos. Aida, como siempre, Tucumán dice presente. Igual que Bernardo Guzmán, también desde Tucumán. Judith Cohen, querida Judith, desde Canadá, también nos saluda. Desde Bahía Blanca, Pablo Frenkel. Nina Asher Samuels, desde New York. Buenas tardes, nos dice Mabel Kobutek. Gracias por mucho que no me comentaba y esperando al señor Valladares cuando todavía estábamos esperando. Eliyeva, por supuesto, desde Miami, siempre presente. Igual que Mabel, bueno, que está agradeciendo. Goyo Goldín también nos saluda. Beto Matarazo, desde México, dice felicidades al expositor y a los organizadores. Agradece por la conferencia a María Cristina Navarrete. Le interesa siempre el tema de los judioconversos. Alberto Max también agradece, saludas. Nos saluda a nosotros y fantástica la charla del señor Valladares. Grata, amena y sabia exposición, dice Antonio Piñar Gallardo, enhorabuena, desde Linares, en Jaén, ahí cerca, más cerca tuyo que nuestro. Agradece Juana Topor Edinburgh. Pablo desde Bahía Blanca, consulta, bueno, más o menos que lo dijiste, cuál es la situación de la... Bueno, no, este tema no. ¿Cuál es la situación de las Islas Canarias durante la presencia árabe en España? Breve, por favor. Ahí tengo yo que hacer una puntualización porque en realidad la presencia árabe en España no sé a qué se refiere. Puede ser a la presencia de ciudadanos de origen árabe que vivan en España, pero presencia árabe en España no hay, porque si a lo mejor él puede tener alguna duda cuando ha estudiado algo de la historia de Canarias antigua, al tratarse de un pueblo que indudablemente el pueblo original, aborigen, indígena, como se quiera llamar, era norteafricano, pero no norteafricano árabe, porque los norteafricanos de la época en que se debió haber colonizado o poblado las Islas Canarias eran de origen bereber. Los árabes no habían llegado al norte de África. Los árabes vinieron mucho después. Los árabes están en el norte africano. Tenemos que empezar por lo menos a hablar del año 500 o quizás más, después de la era común. O sea, no podemos hablar. Supongo que Pablo estaba pensando en la presencia árabe a partir del año 700 en España. La musulmana. La época musulmana, claro. Bueno, árabe. La presencia musulmana en Canarias de alguna manera se ha dimensionado de alguna forma evidente en los últimos 20, 25, 30 años con la inmigración de personas. No, pero seguramente se refería a la época de antes de la Reconquista. No hay presencia. Perfecto. Los árabes
Los árabes no existían en el norte africano cuando se colonizaron o se poblaron las islas con lo que eran los pobladores originales antes de llegar a Castilla. Bien, es verdad que hay una cosa que se lo digo por si lo quiera estudiar. Durante mucho tiempo, allá por el siglo XV, XVI, se incorporó mano de obra de origen morisco, que es muy distinto, que eran de la costa africana próxima a nosotros. Claro. O sea, iban allí, se compraban o se esclavizaban aquellas personas, aquellos moriscos, y se establecieron en Canarias. Bien, es verdad que cuando llegó la época de expulsar a los moriscos del territorio español, la escasez de mano de obra de Lanzarote y Fuerteventura era de tal calibre que el rey no expulsó a los moriscos de Lanzarote y Fuerteventura. De manera que una parte de esos moriscos son lo que forman hoy la población de Lanzarote y Fuerteventura. Bien, es verdad que la Inquisición no les hizo mucho daño, fue muy leve porque todos sabemos por dónde van los tiros. El judío era un objeto de persecución más apetecible que perseguir a un morisco. Eso está clarísimo. Desgraciadamente la historia se escribe así. Lili, seguís con los... bueno, Jorge Alberto Marcipar, muchas gracias por la hermosa conferencia. Soy de Rosario, en Argentina. Aida Benaltabrev, como dijimos, de Tucumán, muy buena charla. May Morán, muy interesante. Carlos Aponte, buenas tardes desde Caracas. O nuevamente Pablo Frenkel, que nos pregunta si existe en la actualidad la comunidad judía en Canarias, y lo has contestado justo al final de la exposición. Así que quedó ya saldada esa pregunta. Mercedes Yoyana dice, no me gustó, me encantó. Vale, le mandamos un ramo de flores mayor. Lalo Tregar, nuestro primer mensaje del día de hoy. Qué paciencia tiene la gente. Lalo Tregar, que fue nuestro primer mensaje antes de que empezara la charla, nos dice, muy valioso video, gracias a quienes lo hicieron posible. El médico Alonso de la Garza y Constanza de la Garza fueron mis ancestros. Saludos desde el noreste mexicano y sureste texano. Felicidades. Bernardo Guzmán, nuevamente, hermosísima charla. Muchas gracias por compartir tanto conocimiento. Estrella Levy, hermosa y profunda exposición. Sí es un apasionado, gracias a los tres. Olger Lara Mantilla, interesante. Alberto Gateño, gran exposición. Un abrazo desde Florida, en Hollywood. José Leperbanche Valencia, seguimos sus escritos en nuestra investigación de ubicación de juderías de Canarias y el resto de España. Desde Valencia, España. Somos muchos en Antioquía, Colombia, y estamos tratando de recuperar el judaísmo, nos dice Agurben. Bueno, no terminé de leer. Adrián Cohen, otra conferencia increíble, saludos y gracias. Jorge Alvear, buenas noches, muchas gracias por todo. Jorge Alvear González desde Uruguay. Me gustaría contactarme con Juan Manuel. Felicitaciones. Bueno, nos escriben si quieren en ese caso y hacemos el contacto. Lo veremos. Judith Cohen, es que árabe y musulmán no son sinónimos. Claro, realmente. Eso quedó aclarado. Muchas gracias, Judith. Valladares o Valladares, ese es mi apellido. Sabía que mi bisabuelo materno era judío, pero mi familia paterna entonces también podía ser de origen judío. Bueno, no tenemos todos los apellidos y el apellido de la población. De hecho, Juan Manuel no es judío. No, digamos, no, pero le puedo dar una referencia. Si estudia el judaísmo portugués o el judaísmo en Brasil, se va a encontrar una familia muy numerosa. Yo tuve la suerte, porque hay que tener amigos en todas partes, que cuando empezamos a hablar de este tema, tengo un lo llamo amigo porque lo considero un amigo, y eso que no nos hemos visto más que de esta manera, que se llama Paulo Valladares, que ha estado en la Universidad de Sao Paulo muchos años, que tiene un magnífico diccionario de apellidos sefardíes, y en el diccionario tiene el apellido Valladares, escrito con B y con V, Valladares, lo tiene escrito. Y además me mandó, un caballero, me mandó el proceso de un médico
natural del sur de España, de Andalucía, juzgado, era portugués. Lo juzgaron en América. Era un médico portugués que se llama el padre Simón y el hijo Miguel, y tenían ese apellido. Como verás, los apellidos pueden ser... Los apellidos no dicen nada. Lo que decimos siempre son puertas que se abren y hay que meterse adentro e investigar. De tantas maneras, hay 40.000 familias que no estamos relacionadas directamente con el mundo judío, pero tampoco nadie puede decir de esta agua no beberé, porque esto bueno, agradece ella. Agradece por la información. Babel quedó lejos, algo quedará por ahí. Licenciada Diana Hoffnung Gay, agradezco la exposición de don Juan Manuel Valladares. En mi paso por Tenerife recabé elementos de la presencia judía de otra época en Canarias. Saludos desde Israel. Que son las 2 de la mañana en Israel. Sí. Bien, con esto hemos pasado por todos los mensajes. Es increíble cómo el mundo se va agrandando, se va abriendo en conocimientos. Uno saluda que se investigue tanto, que se esté descubriendo tanto, que tantos años estuvo oculto y que aparezca personas como tú, Juan Manuel, que saque esto a la luz para que después alguien lo agarre y lo siga haciendo crecer. Muchísimas gracias, ha sido una noche fantástica. Yo creo que las gracias son mías y a ustedes, por supuesto, pero también a las personas que han tenido la paciencia de escuchar, no digo el canto del cisne, pero tú sabes que a estas edades a veces ya no tienen mucho más tiempo para seguir investigando, que hay para investigar, mucho. Seguro. Bueno, le abrimos la puerta a los que nos están escuchando para que averigüen, para que encuentren información, que pregunten, que lean, y ese es nuestro propósito cuando tenemos tan buenos amigos que nos vienen a contar como tú todo lo que han trabajado y lo que han investigado sobre estos temas. Así que realmente estamos muy, muy agradecidos. No se pierdan los podcasts, no se pierdan el programa de radio, todo lo que viene. Muchas gracias, Juan Manuel, y nos encontramos o el domingo o el jueves, o por radio o por donde sea. Siempre el mundo sefaradí está al alcance de todos. Chao. Adiós. Shalom. Arriba yo te digo, no sé tanto de moda. Mi papá está en el oficio y la mamá ya se fue. Que tú quieras o no quieras, un día mío vas a ser. Es mejor presto que tarde.